domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches para todos los que ya nos están acompañando aquí en esta nueva emisión de nuestro programa Vanguardia Obrera. Buenas noches, José. Muy buenas noches. Bueno, esperamos que poco a poco se vayan vinculando más compañeros, que ustedes nos colaboren, que repartan esta invitación. Los invitamos para que hoy nos acompañen y nos compartan sus opiniones, sus dudas, todo lo que quieran comentarnos al respecto del tema que vamos a desarrollar hoy. El título del programa que hoy tenemos preparado es Las elecciones, la guerra y la lucha del pueblo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Los vientos de guerra imperialista se hacen más fuertes con la invasión de Rusia a Ucrania. Los vientos de guerra contra el pueblo siguen soplando. El hambre se agudiza. Continúa la carestía. Los despidos no paran. Y el desempleo crece. Frente a este panorama, nuevamente, dos caminos se le proponen al pueblo: no luchar y esperar a que sus problemas sean resueltos en las urnas, o intensificar la lucha para frenar a los explotadores y asesinos, y frente a la guerra imperialista, apoyar a uno u otro imperialista, o aprovechar esos vientos para desatar la tormenta de la revolución proletaria mundial. ¿Cuál camino le conviene a las masas y cuál a las clases dominantes? Bienvenidos a nuestro episodio 53 de Vanguardia Obrera. Bueno, vamos entrando entonces en materia de estos temas que de pronto nos puede parecer a veces un poco complicados y difíciles de relacionar, pero vamos a hacer el intento porque es un hecho pues que están íntimamente relacionados, de la misma manera que entendemos que los hechos que ocurren a nivel internacional repercuten, influyen directamente también en la realidad nacional, y es un deber de nosotros poder comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo, porque una de las características que tiene la clase obrera es que es una clase mundial, que es una sola clase a nivel internacional, y lo que le sucede a nuestros hermanos en todas las latitudes, en todos los continentes, tiene que ver con nosotros. De la misma manera que esperamos que cuando los acontecimientos suceden en Colombia también eso tenga su reacción, su repercusión y su respuesta también en la clase obrera y en general en los pueblos del mundo. Hoy tenemos el interés pues de compartir algunas ideas sobre un hecho que está en la mira, en la atención a nivel mundial, y tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania. Al respecto, primero que todo, pues quiero invitarlos a que si ya lo leyeron, lo volvamos a leer. A los que no lo han leído, que lo lean. El editorial último del portal Revolución Obrera, Impedir con la Revolución la Guerra Imperialista. Es un documento muy valioso que tiene un análisis muy sesudo de lo que está pasando allá y en un contexto muy importante, que es lo que nosotros tenemos que entender para poder comprender bien qué es lo que está sucediendo, las raíces que tiene esta situación que se está presentando allí, las distintas vertientes y las posiciones que se presentan al respecto, y por lo tanto el camino y la posición que se debe adoptar frente a lo que está sucediendo allá en este país. Y por otro lado también invitarlos a que nuevamente volvamos a escuchar el programa de Vanguardia Obrera, el número 52, que lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify, donde también tratamos este tema. También vamos a tratar el tema de un hecho pues destacado a nivel nacional, que tiene que ver con la expectativa que se dio por parte de los señores de las centrales obreras, sobre todo de la CUT, en el sentido de llamar a movilizaciones para el próximo 3 de marzo.
llamándolo pues a lo que ellos siempre llaman los desfiles, ¿no? Una marcha pues contra el hambre, por el desempleo, por las políticas del gobierno, por una cantidad de reivindicaciones, pero simplemente reducidas pues a una manifestación para el 3, lo cual tuvo como reacción inmediata de parte de los jefes de los partidos políticos de un llamado concentraciones de que habíamos atención, anunciado obligando para a la el CUT 3 de marzo para expresar a nuestra... patraciarse. Después de que ellos habían llamado para esas manifestaciones para el 3, entonces le sigue el llamado de los politiqueros y pues los señores jefes de los politiqueros llaman la atención porque saben que efectivamente una movilización de esas puede convertirse en un gran levantamiento y una protesta que se les puede salir de las manos, lo cual dijeron que no se debía poner en riesgo la bonita democracia en la que ellos están pues apostándole todas sus baterías y como ya es costumbre, los señores jefes de las centrales obreras, como perros regañados, se patraciaron y desmontaron el llamado. Pues bien, vamos a analizar también esto que está sucediendo en este contexto y vamos entonces a desarrollar esos temas aquí con el compañero José y los invitamos pues a que a través del chat nos planteen sus inquietudes, nos den sus opiniones que estaremos compartiendo y vamos entonces a entrar. Yo quisiera iniciar por hacer algunos comentarios sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Eh, Al día de hoy ya van 5 días desde que se inició lo que se ha conocido como la intervención militar de Rusia sobre Ucrania. Las reacciones de sus contradictores han sido en varios frentes, fundamentalmente pues encabezados por la OTAN al frente de la cual está los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que ha sido realmente una reacción en dos sentidos, a nivel económico como un bloqueo, pero también de apoyo militar, destacándose en un comienzo, por lo menos hasta ahora, perdón, lo que es el bloqueo militar. Pero sí hay efectivamente acciones también en este terreno a nivel de acciones pues militares. Rusia cuenta con, en cuanto al bloqueo económico, pues hay distintas opiniones sobre lo que puede suceder. Pero yo quisiera, antes de entrar en materia, como poner algo en contexto a nivel histórico que me parece que es bien importante. ¿Por qué? Porque debemos entender más o menos el surgimiento de esa disputa que hay ahí. Yo quisiera decir que la disputa que se presentó ahora recientemente surgió a raíz, o el florero de Llorente, por llamarlo de alguna manera, surgió por la pretensión de la OTAN de vincular a Ucrania a esa organización, a ese acuerdo militar que hay, como es la OTAN, y la reacción pues inmediatamente de Rusia fue la de oponerse rotundamente a esta política anexionista de este aparato militar encabezado por los Estados Unidos. Debemos recordar brevemente que la OTAN fue un acuerdo militar que surgió posterior al desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Fue fundado en el año de 1949 y fundado inicialmente por 12 países, entre los cuales obviamente pues estaba Estados Unidos y una parte de la Alemania. Recordemos que la Alemania quedó dividida y una parte de Alemania participó pues de esa organización del Tratado del Atlántico Norte, y de esos 12 países al día de hoy ya se ha aumentado. Es decir, la OTAN ha crecido y ya en estos momentos cuenta con 30 países miembros. Surgido ese pacto militar, recordemos que hubo una época en el siglo pasado que se conoció como la Guerra Fría.
que era el enfrentamiento, pues, donde se hablaba, pues, de la posibilidad, pues, de una tercera guerra mundial, y donde había dos bloques, pues, muy bien diferenciados, que se enfrentaban, encabezados por Estados Unidos y otros países imperialistas europeos, y de la otra parte la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando estaba, pues, dirigida, la patria de los soviets, dirigida por el Estado de Obreros y Campesinos, y eso tuvo también un desarrollo. En ese sentido, de ese desarrollo fue que surgió en 1955, surgió el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, que también fue creado como un acuerdo, así como lo decía la OTAN, como un acuerdo para preservar la paz. Realmente era un acuerdo militar, entre varios países, y fue creado en 1955, es decir, 6 años después de creada la OTAN. ¿Sí? En ella participaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y otros países como Albania, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Popular China, y entonces se creó, pues, ese enfrentamiento entre esos dos pactos. Disuelta la Unión Soviética, ya formalmente, pues, recordamos que como Estado de obreros y campesinos, realmente actuó hasta 1956, y después vino todo el proceso de restauración del capitalismo y la cantidad, pues, de crisis y de problemas internos que surgieron a nivel de toda esa unión fraternal de esos estados socialistas que formaron, que fueron 15, pues, estados, que se unieron de manera fraternal, voluntaria, y durante 39 años construyeron esa patria socialista, esa patria de los soviets. Después de 1956 vino una crisis general a nivel de esa unidad, y ya en 1991 se disuelve, se establece, pues, se formaliza, pues, la disolución de esa URSS, y viene, pues, otra vez los países, pues, independientes. En ese proceso, del crecimiento de la OTAN, entonces, como una política de esa ala imperialista, entonces viene la política de anexionar países de Europa. Les recuerdo, iniciaron 12, ahora son 30, y varios de esos países que eran del Pacto de Varsovia, entonces empezaron a vincularse a la OTAN, llegando incluso al punto de que dos de los países que fueron de la URSS, directamente de la URSS, se vincularon a la OTAN. La pretensión de ahorita, en concreto, es la de vincular a Ucrania, que era parte de la URSS. Entonces, si lo vemos de esa manera, vemos efectivamente que lo que ha hecho es una estrategia diplomática, económica, política y militar de rodear, de quitar, de disminuir, de diezmar la influencia de Rusia, ¿sí? Es lo que ha venido haciendo, pues, paulatinamente, y si lo miramos, pues, hacia otros lados, vamos a darnos cuenta que también efectivamente Rusia ha hecho lo propio, ¿no? Rusia también ha ido, pues, lo decíamos en otros programas, también se le ha metido al patio trasero de los gringos. Es decir, se le ha metido también allá, y ha cogido, pues, carrera en varios países, pues, de Latinoamérica y en otras partes del mundo, al igual que lo está haciendo China también en estos momentos, ¿sí? Entonces, es un contexto que es bien importante tenerlo en cuenta para poder entender eso, ¿sí? Además, entonces, lo que se presenta en estos momentos es la reacción de Rusia frente a eso, y entendido también en otro aspecto que también es bien importante, ¿no? De cómo ese problema nacional, el problema de las naciones, que de pronto para nosotros, pues, aquí en Colombia no es tan fácil comprenderlo, pero en una región como esa región, pues, de Asia, y esa parte de Europa también, los problemas nacionales son terribles, son de una magnitud, de una profundidad y de una envergadura impresionante. O sea, las contradicciones que hay
a nivel de las naciones que hay en esos países son muy profundas, llegando a guerras, llegando a una discriminación, llegando a problemas realmente duros. Que valga la pena pues recordarlo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mientras permaneció, logró precisamente atenuarlos. Desbaratado eso y retomado pues el poder por parte de esa nueva burguesía, nuevamente se exacerbaron y las consecuencias que se están presentando ahorita allá en Ucrania tienen que ver es con eso, efectivamente, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la disputa que se presenta allá en Ucrania es la resultante pues de eso que viene ahí, ¿no? Que tuvo su momento también clave cuando en 2014, es decir, hace 8 años, Rusia, en una acción militar, entonces se apodera pues de la península de Crimea y posterior a eso también inmediatamente viene la intervención directa en dos regiones que se declaran como repúblicas independientes, es decir, se divide el territorio, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esa situación y en esa medida entonces lo que se presenta ahorita en estos momentos es una consecuencia y es directamente pues la reacción del Estado, del gobierno imperialista de Rusia, de poner firme su postura en la dominación de unas que ahora es parte de sus neocolonias. Es decir, Ucrania no deja de ser libre, Ucrania está en una disputa interimperialista, porque los gringos pues más directamente están ensalzados y están decididos pues a ganar terreno y tiene que ver obviamente con la crisis profunda en que se desenvuelve el sistema capitalista y es una crisis que está amenazando a todos los países imperialistas y Estados Unidos está viendo pasos de animal grande en las políticas también expansionistas de Rusia y también de China, que también ha crecido pues a nivel internacional, fundamentalmente de parte de China a nivel económico, influyendo poderosamente y disputándole ese puesto pues de privilegio que en algunos terrenos económicos ha mantenido Estados Unidos y lo está disputando. Entonces, la reacción de Estados Unidos es esa. En ese contexto, no es correcto desde ningún punto de vista considerar que hay una posición revolucionaria progresista el filar por alguno de los dos bandos. Lo que hay allá es una disputa interimperialista donde el pueblo de Ucrania está haciendo carne de cañón y un trofeo pues que se disputan pues estos países imperialistas. Y en ese sentido es completamente reaccionario y retrógrada la postura de algunos incluso que se llaman revolucionarios y progresistas y algunos hasta socialistas que filan del lado de la intervención militar de Rusia sobre Ucrania, que por qué están enfrentando a los Estados Unidos, que porque están enfrentando a lo que malinterpretan cuando llaman la superpotencia hegemónica única o la superpotencia hegemónica mundial o el enemigo número uno de los pueblos del mundo, con esa política y con esa concepción errada de darle supremacía y darle esa connotación de gran potencia a los Estados Unidos sobre el resto de países imperialistas, entre esos Rusia, entonces vienen a asumir una postura de defensa, de solidaridad y de apoyo a esa acción militar que está haciendo Rusia sobre un pueblo. Claro, otra cosa que hay que analizar también es el gobierno de Ucrania. No se trata también de defender el gobierno de Ucrania porque sabemos efectivamente que el gobierno de Ucrania es un gobierno altamente reaccionario, es un gobierno que fila en estos momentos del lado del imperialismo estadounidense y que tiene azotado a los pueblos, no solamente a esas regiones que han adoptado una postura separatista y que se están dividiendo y que se han declarado como repúblicas independientes, sino que es también una posición en contra del pueblo de Ucrania. Entonces, hay que entender eso, no se puede permitir
aun cuando existan contradicciones nacionales y contradicciones entre los pueblos, no se puede exacerbar eso y hay que entender efectivamente que los enemigos son los imperialistas de cualquier color que sea, con los gobiernos que los secundan y que se comportan como enemigos del pueblo. Ahora, sobre las últimas noticias que podemos ver, tienen que ver con las políticas que está haciendo los Estados Unidos y sus socios contra Rusia, ¿no? Fundamentalmente pues con la intención de rodearlos y de bloquearlos económicamente. Al momento lo que se sabe es que de eso pues a que lo hagan hay un trecho muy, muy grande, porque el imperialismo es un encadenamiento, es un entrelazamiento de toda la economía. Y uno de los casos pues que es evidente es la manera tan envalentonada y con ese tono fuerte pues de la OTAN encabezada por los Estados Unidos, cuando dijeron que una de las medidas inmediatas que iban a hacer era bloquear el gasoducto principal que va hacia Alemania. Al día de hoy pues se sabe que no lo han hecho, y realmente es difícil que lo vayan a hacer porque afectaría directamente la economía. Alemania y otros países de la Unión Europea dependen para su fuente pues de materia y de energía fósil en un porcentaje altísimo, ¿no? La sola Alemania depende, el 40% de su energía está representada en lo que les suministra Rusia a través de ese gaseoducto, ¿no? Igualmente pues el bloqueo a nivel de bancos y lo que están haciendo, por lo menos se sabe pues según analistas, que Rusia viene preparándose también para la posibilidad de enfrentar un bloqueo económico de estas características. Y ahí el otro tema que entra a jugar un papel importante es la postura de China. ¿Por qué? Porque China es uno de los países más fuertes a nivel económico, y por lo menos lo que se ha manifestado pues hasta el momento es que se ha convertido y está dispuesto a convertirse en el salvavidas también de la economía rusa. Es decir, le va a tender la mano porque es un socio de ellos también, y en ese sentido pues a nivel económico ese entrelazamiento que se da de esas economías los hace muy difíciles pues de hacerle un bloqueo. Y quiero terminar pues esta parte pues de la intervención refiriéndome a una experiencia muy bonita que tiene que ver precisamente con eso, de cómo cuando triunfó la patria de los soviets en el 17 y lo que vino después de eso, una de las políticas del imperialismo encabezados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, fue bloquear económicamente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y uno de los golpes mortales, contundentes, que le dio la patria de los soviets en ese momento fue establecer una política de autosostenimiento en todos los terrenos. Y aun cuando pasaron muchas penalidades y tuvieron que aguantar hambre por un tiempo, la política económica que se implementó en la patria de los soviets logró rápidamente convertir ese golpe en un contragolpe contra sus enemigos, porque se convirtieron rápidamente en una potencia a nivel económico que no solamente resolvió el problema del hambre del pueblo de toda la unión de esos 15 estados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que además de resolver eso, se volvieron uno de los países económicos más poderosos a nivel mundial, que lograron exportaciones de muchos productos y de toda la tecnología, la ciencia, en todos los terrenos se volvieron una potencia. Entonces es la diferencia que hay en ese terreno, que nos debe también llamar a aprender de lo que fue la historia y de lo que es el aprendizaje de toda esa experiencia de la construcción socialista. Remarcar que efectivamente no hay que filar pues del lado de ninguno de esos bandos. No hay que ser amigos pues de esas intervenciones militares y de esa imposición de gran potencia, de ir a imponer y actuar como un gendarme e imponer sus políticas a la fuerza bajo la disculpa de que está ayudando a los pueblos. Esa no es una política correcta bajo ninguna circunstancia.
Listo, bueno, esperamos pues que nos sigan escribiendo, nos están aquí escribiendo saludos Freddy Castillo, Jaime Guillén, Jimmy Fabián, hay varios compañeros ahí que nos envían. José Fabio nos dice buenas noches compañeros, que las masas tomen en sus manos la dirección, la lucha por el poder proletario. Nos saludan desde Yucatán, México, Freddy Castillo, un abrazo internacionalista. Nos dice que el libro de cabecera que siempre lo tiene bajo la almohada, el neofascista Volodymyr Zelensky. Por aquí Jaime Guillén nos dice felicitaciones, ustedes asumen una posición de clase de rechazar la guerra imperialista y no ponerse a la cola de ninguna superpotencia o potencia imperialista. Éxitos. Ompul nos dice buenas noches, sin apoyar ningún imperialista, sobre todo el ruso que hace presencia en Ucrania. Hay que decir también que el gobierno de Ucrania es abiertamente fascista, realiza eventos fascistas, condecora a los grupos de extrema derecha y a los asesinos de sindicalistas, comunistas y luchadores del pueblo. No es raro que esté del lado de la OTAN y los imperialistas de Europa de Occidente. Los invitamos entonces a que nos sigan compartiendo sus opiniones en el chat, a que sigan compartiendo para invitar a otros compañeros, y quiero pues invitar pues a José a que nos comparta algunas ideas, sobre todo pues si tiene algo que opinar al respecto sobre esto, pero es importante también ver cómo está esa situación aquí en Colombia. Bueno, no, únicamente de lo que ha dicho Ricardo, quisiera decir que algunos, incluso que se dicen comunistas, dicen que la intervención de Rusia es correcta porque están salvando al pueblo de Ucrania de un régimen fascista. De eso hay que, lo primero que hay que decir es que incluso eso no tiene nada de salvación, eso no pertenece al comunismo y al socialismo. Incluso la bandera de Putin con que inicia la agresión es Lenin, y por tanto Stalin, y por tanto la Unión de Repúblicas Socialistas se equivocó al darle independencia a Ucrania, porque Ucrania es parte del pueblo ruso, y ha invocado pues incluso raíces culturales, históricas y no sé qué, justificando la matanza del pueblo. Entonces no es el salvador del pueblo ucraniano. Los imperialistas rusos no son salvadores de ningún pueblo. Simplemente se trata de eso, de establecer, de marcar su territorio, de defender su patio, su zona de influencia de la competencia de los demás imperialistas. Ese es el único móvil. Y enlazando con eso, las repercusiones que tiene la confrontación entre los imperialistas no están lejos, están en la frontera con Colombia. De hecho, en estos días se sabe pues de las reuniones y de los acuerdos militares que están haciendo entre el gobierno de Rusia y el régimen de Maduro frente al armamento, frente a operaciones, y lo mismo de parte de la burguesía lacaya colombiana, a la cual Biden, el demócrata Biden, el sujeto ese que tiene el mismo programa que propone Petro, le envía 25 tanques de guerra al gobierno colombiano para matar al pueblo venezolano, en aras pues de no permitir que el régimen de Maduro esclavice al pueblo venezolano, cuando se trata es de una confrontación entre los imperialistas.
y puede prenderse en Colombia en cualquier momento, como sucedió en estos días mientras se daban los hechos en Ucrania, en Malí, donde las fuerzas apoyadas, las fuerzas prorrusas, apoyadas militarmente por Rusia, sacan y obligan a sacar a todas las tropas que había de la OTAN en Malí y mandarlas para su casa. Italianos, franceses y españoles. Es eso, es el reparto y eso está en cualquiera otra parte del mundo. Puede estallar otro conflicto en esa contradicción interimperialista. Y Colombia, acuérdense que el señor Santos pidió el ingreso a la OTAN, fue aceptada y el payaso que tenemos de presidente de una vez hinca la rodilla y estamos listos, estamos dispuestos y vamos con las que sea a apoyar a sus amos y a sus amos socios. Es en medio de esta situación justamente en que la CUT, la junta directiva de la CUT llama a una serie de movilizaciones y se presenta lo que ya dijo Ricardo, el jalón de orejas por parte de Gustavo Bolívar diciéndole echen para atrás eso porque eso afecta el buen clima y no sé qué. Hay que decir, vuelve y se repite pues lo de muchas veces, pero hay que decir exactamente por qué la CUT se ve obligada a hacer esto. Al igual que en todas partes del mundo, en Rusia incluida, en Ucrania incluida, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, la situación de los trabajadores es dramática. En todas partes hay despidos masivos, hay contratos miserables, hay subempleo, hay desempleo, hay persecución a las organizaciones sindicales y a las organizaciones obreras y populares, hay violación de las convenciones colectivas, hay burlas y violación de conquistas. Y en Colombia en particular eso es el pan de cada día y todos los días vemos los mítines obreros y esto ha presionado a la CUT para que tenga que abrir la jeta pues a los burócratas esos y decir vamos a hacer una movilización porque es la presión de la base la que obliga a que tengan que llamar. Y además de eso se presenta pues otros asuntos que incluso es la burla no solamente de las convenciones sino de conquistas que han adquirido trabajadores como los recicladores que conquistaron la tarifa básica, es decir, un subsidio especial de su reconocimiento como trabajadores y les dan una miseria que de conjunto no pasa de ser del 4% de lo que reciben, de lo que vale pues la tarifa de aseo y no es muy inferior a eso, al 4% de la tarifa de aseo y se la quieren quitar. Y los compañeros que ahorita, casualmente mañana, están conmemorando el Día Internacional del Reciclador, obedeciendo pues a lo que se conoce como la masacre esa que cometieron en la Universidad Libre en el Atlántico. Mañana seguramente, como en todas partes del mundo, en Colombia van a estar en lucha y defendiendo el acceso a la basura y el acceso a la tarifa básica y luchando porque todos los recicladores, que se ha aumentado en medio de esta terrible crisis, la cantidad de recicladores, de que se les garantice un derecho conquistado, pero que se los van a arrebatar. Una demostración también de que solamente con la lucha se pueden defender los derechos adquiridos, pero no son los únicos. Igual sucede con los pobres del campo, que además de azotados por la guerra, hoy otra vez otro dirigente fue asesinado el reporte pues de hoy de otro dirigente asesinado
justamente en la frontera con Venezuela, eh, persiste masacres, desplazamiento, burla incluso de acuerdos y conquistas que han alcanzado con lucha frente al Estado por parte de los campesinos en general, por parte de los compañeros indígenas y las comunidades afro, por parte de los cocaleros, y que el gobierno ni siquiera les ha prestado atención, y eso va acompañado de las ruinas de los campesinos por el capital financiero, el encarecimiento de los insumos que ahorita se van a aumentar más aún, porque una gran parte de los insumos para el agro provienen justamente de Rusia y de Ucrania. Igualmente sometidos pues a la extorsión de los comerciantes que compran a precio de huevo, y estamos pagando la papa más cara del mundo. Es decir, hambre, miseria, carestía, ¿sí? Y a la par con eso, las medidas reaccionarias a nivel del Estado, que son para intimidar la organización popular, para criminalizar cualquier forma de protesta e incluso legalizar la persecución de los dirigentes, e incluso va más allá de justificar y de autorizar a darle bala a los descontentos por parte de lo que llaman la gente de bien, amparándola en el tal derecho a la legítima defensa. Es decir, la gente de bien desde sus carros, desde las puertas de sus casas, va a balear la gente también, y está legalizado hacerlo. Legítima defensa. Es en esas condiciones, y son esas las causas que obligan a esa burocracia y a esos jefes vendeobreros, y la presión social que existe, la que obliga a los jefes vendeobreros a convocar una jornada de protesta. Y una jornada en ese sentido era para lavarse las manos, para posar de que son defensores de los derechos de los trabajadores y del pueblo, pero realmente convocada como parte de la campaña electoral. No iba a pasar de un desfile lánguido, destemplado, como todos los que hacen, ¿sí? Para dar esa apariencia. Estábamos con el pueblo, pero realmente era para hacer campaña política. Era incluso, como lo dijo la misma Junta, todo el interés hay que centrárselo ahorita a la farsa, a la campaña electoral. Hay que votar por los alternativos del pacto histórico y por la gente esa que se llama de la coalición de la desesperanza. Es decir, burgueses, apoyar los burgueses, y que apoyarlos generosamente, y convertir las sedes sindicales en directorios politiqueros. Era para apoyar eso. Aún así, sale Gustavo Bolívar y dice, ojo con eso, porque entre otras hay que decir que justamente esas burócratas de las centrales, algunos están incluso postulados para puestos a la Cámara y el Senado, y están en el pacto histórico, y están en la tal coalición esa de la esperanza, como candidatos, ¿sí? Ligados directamente, pero sale Gustavo Bolívar y el señor Petro a decir que, que van a que con eso van a enrarecer las elecciones. Eso era argumentar, pues dando argumento de que en fechas tan cercanas a la farsa, es decir, a 10 días de las elecciones, ¿cómo se les ocurre convocar una manifestación que se puede convertir en un levantamiento, y ustedes van a sabotear las elecciones? ¿Sí? Y después salen los señores diciendo, no hay garantías, siguen matando gente, siguen persiguiendo, y no hay garantías para hacer una movilización. No sean bellacos. La movilización no era para eso, no era para echar la represión, no era para echar la criminalización de la protesta. Listo. Desgraciadamente, un sector de esa juventud rebelde que sacó y puso como
sus banderas, sus escudos, que puso sus escudos y la capucha como el símbolo de la rebelión contra, contra el régimen, pues por supuesto, pero pasando por encima y en contra de esa dirección vendiobrera y traidora y del CNP, diciéndoles ustedes no nos representan, ¿sí? Salen haciéndole caso al señor Petro, al señor Gustavo Bolívar y a los jefes, en últimas a los jefes sindicales también. Entonces sí, no vamos a salir una parte. No todos los jóvenes se dejaron engañar, que a la final era endosarle eso, lo que ha caracterizado precisamente el levantamiento popular o lo que lo caracterizó el levantamiento iniciado el 28, que era la rebelión contra el régimen, la rebelión contra esa dirección traidora y vendiobrera y entreguista y contra los politiqueros, ahorita a cambiarla para depositar y enterrar sus sueños, depositar un tarjetón y enterrar sus sueños en una cosa que no va a cambiar absolutamente nada. ¿A qué obedece pues esa actitud? Por un lado pues es innegable pues que los muchachos fueron aislados del grueso pues del pueblo que apoyó y que participó pues en el levantamiento y, y fue empezado a seducir por un lado pues con las dos cosas de siempre, ¿no? Garrote por un lado, pero zanahoria además, es decir, dándoles bala, pero además llamándolos, vengan a ver, hagamos cosas, juntémonos, empresarios incluso, con representantes locales y vamos a ir resolviendo problemas. Pasó en Cali, pasó en Medellín, incluso pasó en Bogotá. Entonces, a comprar por parte del Estado a los rebeldes para meterlos pues en la maquinaria del Estado y apagarles la rebeldía. Indudablemente que eso ya era terreno abonado para lo que se presenta ahora. Y digo, no toda la juventud se dejó convencer tampoco. ¿Sí? Un engaño, indudablemente, porque a la final termina imponiéndose en el conjunto del movimiento también algo que había dicho Petro desde el 9 de mayo del año pasado. Y dijo, expresa y claramente, dijo, señores del CNP, se equivocaron. Ustedes debieron de haber llamado a acabar con ese paro inmediatamente cuando se echó la reforma tributaria para atrás. Ahorita hay que darle vida es a las manifestaciones pacíficas, a los actos artísticos, a los asuntos pacíficos y ayudarle a Duque, dejarlo gobernar. Ayudemos, respaldemos al gobierno de Duque, dejémoslo terminar el periodo, ¿sí? Y el señor Bolívar diciendo, sí muchachos, paciencia, paciencia, que vamos a hacer gobierno en el 2018. Una salida contraria a todo lo que había hecho el levantamiento popular, porque es la salida institucional a una crisis que no va a resolver ni por muy pactista histórico que sea, o por muy del centro de la desesperanza, o cualquiera otro que sea. No la van a resolver, porque el plan de la burguesía, de los imperialistas, es decir, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los cacaos colombianos, es llevar adelante todo lo que ha hecho el régimen mafioso en todo este tiempo. Ellos tienen ya su agenda montada y no la van a desmontar porque no tienen cómo. Su mundo se está cayendo. El capitalismo imperialista está en crisis y está hundiendo y no tienen otra salida que o los trabajadores se conquistan el poder del Estado y cambian esto de raíz, o desemboca esto en una guerra imperialista.
Se ve claramente entonces la lucha entre los dos caminos. Por ahorita está ganando el pulso ese, la salida institucional que le sirve es a los enemigos. A eso fue lo que llamaron los capitalistas. Unámonos todos para salvar la institución. No, la institucionalidad, el peligro, la rebelión se creció, tiemblan las instituciones, la gente está lebrestada, esto va a desembocar en una insurrección. Defendámonos todos. Y todos se pusieron de acuerdo en defender a Duque, dejarlo terminar y resolver eso. ¿Por qué vía? Por la vía institucional, por la vía electorera. Que a propósito, perdón que le interrumpa ahí, a propósito de eso, la reciente experiencia muy ilustrativa de Chile, ¿no? Sí, Sí. que eran unas condiciones también magníficas, incluso en condiciones realmente favorables para haber dado cambios radicales. Es decir, la crisis pues que se vivió allá institucional, esa crisis de dirección terrible pues que había, eran las condiciones objetivas propias para eso. Y cómo lo apaciguaron, ¿no? Sí. Ahora, el asunto con eso es que ese camino, que es un engaño porque a la final las elecciones no resuelven nada. A la final las elecciones es como resuelven las clases dominantes sus contradicciones que son agudas ahoritica, justamente, y por eso están tan divididos y todas esas coaliciones y todos esos movimientos que tienen y están haciendo es bregando a conquistar respaldo entre el pueblo para afianzar uno u otro sector en el gobierno, porque el gobierno es la junta que administra los negocios comunes de todos los capitalistas. Suba Petro, suba Robledo, suba cualquier otro, va a hacer lo mismo. Pero además, en el ambiente que hay, dice que enrarecido, que lo va a enrarecer una movilización. Bellacos, ya está enrarecido, todos los días se están matando dirigentes populares, incluso sus candidatos, idiotas. Los están matando. Y cuando hay que frenar precisamente a los enemigos con la movilización, sacar a la calle la fuerza del pueblo, incluso para legitimizar su farsa electoral, ¿sí? Para acabar con el fraude que ya está montado, para garantizar la libertad, para frenar el terrorismo de Estado, hay que salir a la calle. Y no salen a la calle. Y les da miedo, a todos les da miedo. Precisamente todos tienen miedo que el pueblo se levante y eche para abajo este maldito paraíso. Todos piensan, son como burgueses ahitos y creen que el hambre que azota al pueblo, que el desempleo que azota al pueblo, que el subempleo, que los contratos miseria, que los despidos masivos, que la guerra contra los campesinos, que la muerte de nuestros dirigentes, que el encarcelamiento de nuestros muchachos, que eso el pueblo no lo siente. Y esas son las causas más profundas que hacen que incluso en medio de toda esta tragedia que está viviendo el pueblo colombiano, ese pueblo sufrido no deje de luchar un solo día. Todos los días hay mítines, movilizaciones, donde quiera que estén, las hay. Porque la situación es insoportable. Esa es la situación objetiva que empuja a que todo esto camine. Son los dos caminos que se enfrentan y esa situación, esa del pueblo, es la que hace y prepara las cosas y las fuerzas incluso para que así suba un Petro o cualquiera otro, se vaya a presentar un nuevo levantamiento popular. Y en ese aspecto, pensamos los revolucionarios y debemos pensar todos los obreros. Es decir, de deslindar con eso, de hacer claridad frente a que la farsa no va a cambiar nada. De que es necesario preparar y organizar el próximo levantamiento popular. Y por tanto, la orientación correcta no puede ser otra que no votar,
no gastar los fondos sindicales, los fondos obreros en campañas politiqueras. Compañeros, utilicemos esos fondos para organizar la lucha. Organicemos, preocupémonos por organizar, por reorganizar nuevamente, por revivir las asambleas populares, por reagrupar las primeras líneas, por preparar la guardia y preparar la milicia popular para defender a nuestros dirigentes y comunidades. No confiar a que el Estado que asesina, que mata, que masacra y que lleva toda esa política antiobrera y antipopular vaya por él mismo a resolver los problemas. Y toca prepararse para lo que viene. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Nos dicen varios compañeros en el chat algunos comentarios muy importantes. El compañero Freddy Castillo Juárez nos hace un comentario muy bueno que los invito a que lo lean, donde destaca pues y da una idea muy importante sobre cómo se confunde el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania como si fuera un enfrentamiento entre comunistas y capitalistas. Y explica pues brevemente ahí por qué no es. Muy bueno el comentario de Freddy. Igualmente a Córdoba Cristian, que nos dice que hay que abolir el sistema caduco con lucha popular. A Blanqueador, que están creando condiciones al régimen para que gane Petro, Robledo o cualquiera otro, pero para evitar la insurrección. Nos comenta Andrés Wolfgang que hoy hubo bloqueos de moteros en la costa. Sería muy importante que pudiera hacer un reporte y lo envíe al portal de Revolución Obrera para publicarlo ahí. Y a Ivonne Bock, que ni el Estado burgués ni los politiqueros, solo el pueblo salva al pueblo. El camino, pues, que es uno de los asuntos importantes que nosotros tenemos que hablar en este sentido, tanto de lo que está pasando aquí en Colombia como lo que sucede en Ucrania y eso como simplemente ejemplos de lo que está pasando en muchas otras partes del mundo, ¿no? En muchas partes pues la situación es terrible y la situación general a nivel internacional es de avance y de agudización de las contradicciones y de crecimiento de la lucha, que es una de las características muy importantes que se está dando a nivel internacional, ¿no? Que es una de las cosas que hay que destacar. No estamos en un momento de paz, no estamos en un momento de apaciguamiento, no estamos en un momento donde las masas se estén soportando, no estamos tampoco en un momento de efervescencia y de crecimiento económico, y en ese sentido hay que entender, creo yo, es una de las cosas que nosotros tenemos que analizar muy bien, es de comprender las contradicciones y lo que se mueve profundamente en la sociedad. Esto no es un asunto, anárquico, sin sentido, sin explicación. Precisamente la ciencia del marxismo lo que hace es estudiar eso y desde su surgimiento mismo, ¿no? A propósito de eso, en el editorial de Revolución Obrera, uno de los parrafitos muy importantes dice es que la guerra por un nuevo reparto del mundo no es la consecuencia de la particular perversidad de los capitalistas o de las locuras de cualquier gobernante. Es decir, no es un asunto de voluntad de ellos, no es esa idea de que algunos dicen, no, es que Putin es un perverso y es un maquinador o son los burgueses que son malos, son perversos y están desesperados. No, hay leyes pues que mueven eso y hay que estudiarlas efectivamente. Dice el párrafo también, sino que es del grado de concentración de la riqueza mundial en unos cuantos grupos monopolistas y países que les obligan a seguir este camino para continuar obteniendo ganancias. La guerra armada es apenas la continuación de la guerra económica y diplomática. Es decir,
tenemos que entender bien esa situación, ¿no? Entonces, hablando pues de la situación en Ucrania y cuál es el camino, como comentaba un compañero ahí en el chat, cuál es el camino para el pueblo de Ucrania, en unas condiciones de estas, la máxima, pues la orientación profunda que siempre da el marxismo a estas situaciones es que hay que luchar por transformar una guerra reaccionaria en una guerra revolucionaria. La orientación para eso obviamente sería para el pueblo voltear las armas, organizarse con independencia de los rusos, con independencia del Estado reaccionario de Ucrania y luchar por retomar el camino que a propósito de ellos ya conocieron por experiencia directa, el camino del poder obrero y campesino. Es decir, destruir ese Estado, luchar contra la opresión y contra la dominación de los imperialistas rusos y convertir eso en una guerra popular que pueda destruir y construir sobre sus cenizas nuevamente un estado de obreros y campesinos. Ese es el camino y por eso es que hay que luchar. De la misma manera que hay que trabajar en todas partes y aquí en Colombia pues es también el camino que el pueblo tiene que proseguir y en lugar de convertir las movilizaciones y la lucha en alimento para el reformismo y para el culto a las elecciones y para la idea de reformar las instituciones y esa falsa y reaccionaria idea de hacer del Estado un Estado al servicio del pueblo, lo que hay es que aprovechar todo lo que se presente para avanzar en las tareas del camino revolucionario. Creo que es importantísimo pues destacar una de las máximas pues del movimiento obrero y es que el movimiento obrero es ante todo internacionalista. Es ante todo internacionalista porque entiende, porque comprende que el triunfo de una revolución al final de cuentas solamente se podrá cristalizar, profundizar y desarrollar si hace parte de la revolución proletaria mundial. Es decir, al comunismo llegamos todos o no llega nadie. Entonces por eso la lucha es una lucha constante. Cuando se toma el Estado, cuando se construye una sociedad socialista en un país o en un grupo de países, no puede quedarse ahí, tiene que desarrollar eso hasta llevarlo a todo el mundo. Entonces somos internacionalistas y en ese sentido tenemos que hermanarnos con esa lucha que está enfrentando el pueblo en estos momentos en Ucrania y hacerlo como parte de nuestra lucha, ¿sí? El llamado pues entonces es a eso y creo yo que la otra cosa pues que hay que tener muy importante en esto y que se aplica tanto a Ucrania como a la situación aquí en Colombia es la necesidad y la imperiosa necesidad de trabajar por construir el partido. Es decir, sin una dirección política no es posible el triunfo. Definitivamente esa idea nosotros tenemos que metérnosla en la cabeza y tanto en Ucrania, si en Ucrania hubiera un fuerte partido comunista revolucionario, con toda seguridad que tendrían unas condiciones muy favorables para transformar esa guerra, para voltear esos fusiles y eso es lo que se debe construir allá. Yo personalmente pues no manejo, pues no tengo información de cómo está el estado pues de los comunistas revolucionarios allá, si hay alguna organización fuerte con influencia de masas, no la tengo pues presente en estos momentos, pero creo que esa es la tarea más importante allá y aquí hay que hacer lo propio también. Hay que participar en la lucha, hay que empujar la lucha. Creo yo que respecto a lo que comentaba ahora José de la situación aquí en Colombia, me parece que hay una paradoja ahí terrible, hay una cosa pues que llena pues de rabia a los corazones y a las mentes de los revolucionarios y es esa todavía dependencia que hay y esa todavía dependencia que existe de esos llamados de esas camarillas. Desafortunadamente, todos estamos diciendo ahorita, ¿no? Esos malditos pues llaman a una movilización que perfectamente si se hace esa movilización el 3 de marzo, muy posiblemente eso hubiera sido un detonante
para grandes levantamientos, ¿sí? Y eso se echan para atrás y como que la cosa influye y uno dice, bueno, entonces ya no lo va a ver. Y sí, claro, es paradójico porque de una parte nosotros decimos, son jefes que no tienen la confianza, que no tienen la credibilidad en las bases, sin embargo, todavía influyen. Y quiero yo destacar eso porque sí hay un aspecto muy importante que a veces nosotros olvidamos, ¿sí? Y que hay que entenderlo y hay que entender por qué ellos todavía cabalgan sobre el movimiento obrero, todavía pesan, incluso a pesar de que las bases saben la catadura, ¿sí? De esa gente. Por un detalle aparentemente muy insignificante, pero muy profundo, y es por la organización. Ellos están organizados, ¿sí? Ellos están organizados como camarilla. Ellos tienen partidos politiqueros, partidos de la pequeña burguesía, partidos reformistas. Los oportunistas tienen sus partidos. Y por esa característica particular, eso les da posibilidad todavía de influir. Y ese es el aspecto al que hay que empujar fuertemente, con toda seguridad. El tema de la organización es algo, si se quiere decir, algo mágico. Cuando hay organización, hay influencia, hay posibilidades de influir en ese gran movimiento. Y precisamente por esa ausencia de organización es que esos grandes levantamientos no se han podido encauzar hacia donde hay que encauzarlos, ¿sí? Entonces, quiero yo llamar la atención sobre eso, pues que me parece importante, y quisiera pues ahorita que José nos comentara algo al respecto, porque sí es bien interesante reafirmar en esa idea. Creo yo pues que no debemos dejar de lado en esa lucha y en esas movilizaciones que se están presentando aquí en Colombia, la enorme importancia que tiene ahorita dos fechas que representan también unas movilizaciones que se van a dar a nivel internacional y a nivel de Colombia, obviamente también. Una tiene que ver con el 1 de marzo, Día Internacional de los Recicladores, y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Invitarlos pues a que tomemos eso como ocasión para intensificar la lucha, para llamar a la movilización y para romperle pues el bloqueo pues a esos como si fuera un movimiento comunista, como vacas muertas. Bueno, yo creo que Ricardo da en el punto del problema clave, el central, donde, qué es lo que falta para que todo ese potencial revolucionario que existe y que vimos en el levantamiento del 28 no fuera más allá. E indudablemente tiene que ver con la ausencia de un partido revolucionario, con la ausencia del partido de la clase obrera, y ahorita en las condiciones del mundo, con la ausencia de la Internacional Comunista. Un compañero pregunta que cómo transformar una guerra reaccionaria en una guerra revolucionaria si no existe movimiento revolucionario. Es lo mismo que podemos decir ahorita. ¿Cómo construir el partido en unas condiciones como las actuales, donde no existe el partido en el mundo, la Internacional Comunista, ni en la mayoría de los países existe un partido verdaderamente revolucionario, verdaderamente proletario? Justamente las condiciones revolucionarios hay en todo el mundo. Proletarios revolucionarios con absoluta seguridad hay en todo el mundo. Intelectuales revolucionarios hay en todo el mundo. Incluso en las propias entrañas pues de esos falsos socialistas, existen organizaciones clandestinas incluso en China, en Rusia, y pequeños destacamentos, solamente que son fuerzas muy marginales todavía, como en Colombia también. Los comunistas, los verdaderos comunistas, son una minoría ínfima.
con una impotencia gigantesca. Impotencia es no tener fuerza, ¿sí? Pero la situación, como está ahorita, permite, por la misma explosividad que ella tiene, que ella engendra, y ante la imposibilidad que tiene la burguesía de resolver los problemas en que está metido su sistema, y por el contrario, la debilidad tan grande que existe en todas partes, incluso con crisis permanentes a nivel político, a nivel de las alturas, de las divisiones entre ellos, ocasionan una situación especial, donde un pequeño grupo de revolucionarios, con una teoría correcta, una ideología correcta, con un programa correcto y una táctica correcta, pueden cambiar y revertir la situación. Y de hecho, sucedió en Rusia. En Rusia existía pues incluso la burguesía, ayuda a tumbar al zar en el 17, pero no es el proletariado el que conquista el poder. No, incluso la burguesía es la que se monta y empieza a gobernar con los amigos del zar. Pero en el transcurso de febrero a octubre, el proletariado le quita el poder a la burguesía. Es decir, en tiempos turbulentos, revolucionarios como los que se van a seguir, como los que se están preparando ahorita en medio de esta gran crisis, perfectamente. Los bolcheviques eran una minoría absoluta. Y eso se transformó en el transcurso de unos meses. Era el único partido internacionalista que existió en la Primera Guerra Mundial, y fue capaz de, a partir de ahí, construir la Tercera Internacional. Es decir, si hay una correcta comprensión, si hay una línea correcta, decía el presidente Mao, quien no tenga ejércitos los conquistará, quien no tenga fusiles los va a conquistar. Es decir, si tiene una ideología correcta, si tiene un programa correcto, si tiene una táctica correcta, le toca y puede. En ese aspecto toca pensar ahorita todos los obreros revolucionarios, toda la intelectualidad revolucionaria. Aquí en Colombia nos toca ahorita proponernos construir el partido ahora, de empezar a preparar un congreso de partido de una vez, para ponerse al frente, que sea capaz de ponerse al frente de una situación que se va a presentar más adelante, de preparar las cosas. Y ese es el asunto fundamental de toda esta situación, y la misma responsabilidad tienen a nivel internacional. Es decir, la construcción del partido en cada país tiene que estar ligado a la construcción de la Internacional Comunista, y en ese sentido entiendo pues que las distintas organizaciones, incluso por pequeñas que sean, están comprometidas en realizar una conferencia internacional, por lo menos de los marxistas, leninistas, maoístas. Y es responsabilidad de todos contribuir a eso. El Congreso hay que planteárselo ya. Hacer la conferencia internacional hay que pensarla como un asunto no por allá y que van a ser otros, sino un asunto que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Los que no están organizados les toca organizarse. Los que ya están organizados les toca pensar seriamente en eso y contribuir de todas las formas a que esas aspiraciones, esa necesidad sea llenada, para que la humanidad avance. En eso tenemos que pensar. Ahorita está pendiendo el mundo de que el proletariado